A ver, empiezo leyendo un texto que tiene que ver con la Navidad, que es como unos padres le explican a su hijo lo que son los Reyes Magos y el Papá Noel y todas estas cosas, porque ya tiene 8 años el niño y hay que decirle de qué va la cosa. Entonces después ya empalmaremos con toda la simbología que lleva el hecho de la Navidad y después haremos analogías. Entonces el texto empieza diciendo que cierta vez un niño de 8 años aproximadamente le pregunta a su madre sobre la identidad de los Reyes Magos, de ese niño Jesús que nacía y al que le traían regalos, de quién era el Papá Noel, etc. Pues entre sus compañeros de colegio ya se comentaba que los regalos en realidad los traían los padres y que todo lo que les habían contado hasta ahora no eran más que fábulas para niños pequeños, que ahora ya eran mayores y podían saber la verdad. A la madre, aunque ya se esperaba la pregunta un día u otro, la cogió por sorpresa. Y ante las dudas sobre la respuesta, acudió al padre y le dijo: «Anda, cuéntale al niño lo de los Reyes Magos, la Navidad y demás. Y a ver qué le dices», le susurró en el oído. Perdón, no he cortado el teléfono, que cante, ya se cortará. Disculpen, ¿eh? No pasa nada. Apágalo si quieres, sí, déjalo apagado, ya está, perdón. Que ha sido un despiste. No me llaman mucho, ha sido una coincidencia. Entonces la madre dice: «A ver qué le dices», le susurró al oído al padre. El padre, sin ningún susurro, le dijo: «Le contaré la verdad». Ante la expectativa del acontecimiento, el niño se sentó junto a su padre con esa cara de emoción que ponen los niños ante el descubrimiento de algo apasionante. La madre hizo el ademán de irse a la cocina, pero la fuerza de la intriga de ver cómo su marido saldría del paso la obligó a quedarse. Hay una época del año, dijo el padre, en la que el día es muy corto y la noche muy larga, y ahora nos encontramos en esos días entre los que concretamente hay uno, donde la noche alcanza su máxima duración y el día la mínima. Pero a partir de ese día, la luz empieza a crecer, haciéndose poco a poco el día más largo y la noche más corta. Como ves, a partir de ese día se produce el nacimiento de la luz. La cara del niño era de máxima intriga, la de la madre un puro interrogante. Por eso ese día, prosiguió el padre, es el que celebramos la Navidad, que quiere decir el nacimiento, que como ya sabéis es el nacimiento de Dios, que lo representamos en un pesebre con el nacimiento del niño Jesús. ¿Pero sabes en realidad dónde vive el niño Jesús?, preguntó el padre a su hijo. No, respondió el niño. Pues vive en tu corazón. ¿En mi corazón?, preguntó el niño perplejo. Sí, y en el de mamá, y en el mío, y en el de todo el mundo, repuso el padre. El niño estaba intrigado, y a la madre se le desprendió la primera lágrima. Pues Dios vive en el corazón de todos los hombres, continuó el padre, y en este día el niño Jesús que llevamos dentro ejerce una fuerza especial en nuestro interior que no podemos contener, haciendo al hombre tan bueno que no tiene deseo más que de hacer regalos a todos los que le rodean. Por eso, en estos días del nacimiento de la luz, todos los padres compran de regalos a sus hijos. Los hombres santos, a quien representa San Nicolás, más conocido hoy en día como Papá Noel, también regalan con sus buenas acciones un aumento en esa, para nosotros incontrolable, fuerza interior que nos hace regalar también. Y en los países del norte dicen que hasta los árboles se iluminan, de ahí que tengamos en Navidad un árbol lleno de luces, adornos y pequeños obsequios. Y ahora, antes de hablarte de los Reyes Magos, contéstame a una pregunta, le dijo el padre a su hijo. Perdón que jadeo, es que he subido los 5 pisos a pie y todavía me dura un poco la cosa. El niño estaba más que intrigado, con necesidad de aclaraciones, y las mejillas de la madre bañadas en lágrimas de emoción, pues no conocía esta faceta de su marido. ¿Quién te hace los regalos en Navidad? ¿Mamá, papá o el niño Jesús? Ahí el niño estaba algo aturdido, pero contestó: «Los regalos los hacéis vosotros». «Sí, es cierto», dijo el padre, «pero sin el empujón interior que recibimos de ese niño Jesús que hay en nuestro corazón, ¿no crees que nos comportaríamos como el resto del año, donde solo cae un regalo de cuando en cuando?» «Sí, no sé», dijo el niño. «Entonces te pregunto de nuevo, ¿quién te hace los regalos en la vida?» «Dímelo tú, papi», respuso el niño. «Pues te los hace el niño Jesús a través de tus padres. Mamá y papá nunca te engañaron, solo que cuando eras más pequeño te lo explicaron de una forma para niños pequeños. Ahora que ya eres mayor, ya puedes ver cómo es en realidad». «Le he contado la verdad, ¿no?», preguntó el padre a la esposa, pero ésta ya estaba en la cocina ocultando sus sollozos. «¿Y los reyes? Háblame de los reyes», pedía el niño. «Pues los Reyes Magos sabes que vinieron de Oriente, y Oriente es el lugar donde aparece la luz.
pues como sabes, el sol sale por oriente. Y de ahí que, guiados por una estrella, aparecieron 3 reyes que, representando las 3 razas humanas, buscan a ese Dios recién nacido para regalarle 3 preciados regalos: oro, incienso y mirra, sobre los cuales ya te hablaré cuando seas mayor. Ahora piensa que esa fuerza incontenible que extrae la bondad del hombre y que le hace regalar a los demás es la que experimentaron los reyes y la que les empujaba hacia el pesebre. Y nosotros, los padres, imitando a los reyes magos de Oriente, te hacemos regalos a ti, ya que vemos en ti al niño Jesús que llevas dentro. Esto, a grandes rasgos, podría ser la forma en la que unos padres podrían exponer a sus hijos los, digamos, misterios de la Navidad. Y la forma también en la que estamos inquietos por la verdad podría partir para introducirnos en la simbología que encierran estos días. Ya hemos hablado muchas veces en los solsticios, habla siempre, sobre las 2 caras de Jano, que representan el porvenir y el pasado, y la tercera cara invisible, por ser prácticamente inaprensible, que es el presente. Pero esta exposición se centra aquí más en el solsticio de invierno y las fiestas navideñas, y su simbología. Y esta se basa principalmente en el nacimiento de la luz solar, que simboliza el nacimiento de nuestra luz interior, del despertar de ese Dios que todos llevamos dentro y que debe ir creciendo a lo largo de nuestra vida. En algunas vías iniciáticas, el iniciado empieza en el invierno de su vida, en la que forman parte también las demás estaciones. Cuando empieza a crecer la luz, lo hace poco a poco, en la fase del norte. Más tarde, ya en primavera, se sitúa en la del mediodía, y cuando llega al inicio del verano, ya ha alcanzado el grado de maestro, donde la cuadratura y el sentido de ambulatorio son trascendidos, pues ya conoce la plenitud de la luz y puede realizar la trayectoria descendente. Trayectoria descendente que para él ya no lo es, pues sabe que lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que le convierte en conductor de la luz para los seres que le rodean, tanto en el mundo iniciático como en el mundo externo. Y todo ello aparte de ese punto de inicio del crecimiento de la luz propio del solsticio, que es el que ya empieza en el propio rito de iniciación. De ahí que los días que rodean al solsticio de invierno, el mismo día, se hagan las iniciaciones si es posible. Muchas logias y vías iniciáticas, lo que se inicia lo hacen en el solsticio de invierno para que crezca con el crecimiento de la luz. Siguiendo con la simbología cristiana que hemos adoptado al principio, vemos que el nacimiento del Dios interior se produce en la unión de nuestra parte noble, reflejada en la bondad que puede desarrollar el hombre, y de nuestra parte virgen, que es la que representa el no ser del que todos venimos, dando lugar al nacimiento de lo que el Evangelio denomina el Hijo del Hombre, que no es más que el referido segundo nacimiento, el de ese niño espiritual al que todos los que le rodean van a saludar, como los pastores acudían al pesebre, y que la realidad representada por los 3 reyes magos desde Oriente y guiados por la estrella de la tradición primordial aportan a ese recién nacido espiritual los 3 poderes, real, sacerdotal y profético, representados respectivamente por el oro, el incienso y la mirra, por ser Él, ese Dios que se alza en nuestro interior, el único capaz de poder ostentarlos los 3 a la vez. Para los cristianos, la realización de lo que esta simbología del pesebre nos indica es plenamente palpable del total acontecimiento que este solsticio de invierno lleva implícito. Este sería el texto que se ha leído en la logia y esto para basarse en esta fecha. Entonces, toda la simbología de ese nacimiento viene representada por las figuras que tenemos. Y las 3 figuras principales serían el pesebre, que es un interior, la figura de José y la figura de María. Luego ya iremos a otras. Pero en fin, para empezar de las 3, quizá tendríamos que empezar por la de María, que es la que daría lugar a las otras 2. Entendemos por la virginidad, lo decimos así a palo seco, que sería la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. Es decir, que la acción del ser creado, el hombre en este caso, siempre será relativa, porque no puede abarcar el universo entero, abarcará su campo de acción. O sea, de cara al universo, lo que haga el hombre o cualquier ser creado, jamás dominará lo que sería lo que domina el absoluto, que es el que ha creado el universo. Entonces hay un campo que está libre de sus acciones. O sea, que se permanece inmaculado de las manchas que podría soltar esa relatividad. No es que solo suelte manchas, quiero decir que de sus acciones, esa zona, porque si al absoluto que es esto le quitamos relativo, lo que queda está virgen. Sería la virginidad del universo. Y esto siempre está ahí. Entonces de ahí cuando un avatar o la encarnación de un Dios se autolimita entre los hombres, nace siempre ¿de qué parte? No de la parte relativa, nace de la parte del absoluto que se mantiene virgen. Por eso todo avatar nace de virgen.
Eso ocurre en el caso de Mahoma y en el caso del príncipe Siddhartha en el budismo, pasaba igual. ¿Qué quiere decir? Que eso que ocurre en el universo, que es un macrocosmos, ocurre en cada uno de nosotros. O sea, nosotros, y lo dice, según dice el texto bíblico, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos un microcosmos de ese macrocosmos. No somos un trocito de cosmos que sumado daremos el cosmos, somos el cosmos entero, pero micro. O sea, en nuestra acción de la relatividad podemos hacer un cosmos perfecto como es el grande. Si queremos, tenemos las posibilidades de hacerlo. Entonces, eso que ocurre en el macrocosmos ocurre en nosotros. Nosotros tenemos una parte nuestra que es virgen. Por mucho que queramos hacer y mucho que queramos opinar, siempre se mantendría pura de las acciones que podamos hacer. Sería el ejemplo que ponemos siempre del mar y la evaporación de las gotas de agua que salen y forman la existencia, sería: no pueden renunciarse al mar porque lo serán siempre, les guste o no les guste. Eso sería aquella parte virgen que es intocable, que no se puede tocar. Y esa parte virgen está en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte libre, ahí donde podemos operar, puede ir en armonía con el universo o en desarmonía. Si va en desarmonía, la parte virgen, la puerta está cerrada, no la abre. Entonces, si nosotros actuamos en armonía con el medio que nos toca, es decir, tal como las tradiciones sagradas nos dan las doctrinas y nos dan los métodos para seguir, y entramos en formar un conjunto del universo, nuestro microcosmos es como el macrocosmos. Entonces, esa sería la actitud José. Si nosotros tenemos la actitud José, la actitud María abre la puerta. Y entonces se produce la unión. Cuando se produce la unión entre lo que es José y lo que es María, nace algo. Y nace ese Dios que llevamos dentro latente, que está esperando que se produzca esa actitud José para que se produzca una unión y salga el universo, el microcosmos, como si fuera un macro. Quiero decir que las acciones que podamos hacer libremente pueden ser actitud José o no. Si no lo son, recibiremos las reacciones correspondientes para que el universo esté en equilibrio, porque siempre está en equilibrio. El universo, como forma parte de la eternidad, trasciende el tiempo. Nosotros estamos sometidos al tiempo. O sea que si hacemos una acción que desarmoniza el universo, como hacemos muchas todos los días, un pensamiento, una acción o lo que sea, viene una reacción que la contrarresta. Entonces, esa reacción se puede producir en este momento, se puede producir de aquí 10 minutos, de aquí 10 años, o en el próximo estado de existencia que nos toque vivir. Eso se arrastra, el famoso pecado original de la Iglesia Católica no es más que lo que has hecho en otras existencias que has tenido, te lo pulimos mediante un sacramento que llamamos el bautismo. En el Islam, el que se suicida, dicen que aparece en la próxima estado que le toque vivir, y no hablo de reencarnación, hablo de estado, en la misma situación que estaba antes de suicidarse, hasta que supere aquella fase. Ese es el principio de acción y reacción. Entonces, claro, eso quiere decir que cuando la acción que cometemos es irregular, ocurre esto. Pero cuando es regular, quiero decir que está en armonía con el universo, también recibes la reacción. Pero recibes la reacción a nivel macrocósmico. Es decir, recibes lo que la Biblia dice, el 100 por 1. Entonces vives desde el microcosmos el macrocosmos, si haces eso. Porque se produce en ti el nacimiento de esa divinidad que llevamos dentro. Esto el hinduismo lo explica muy bien cuando habla del Atman. El Atman sería la presencia divina, lo que crea el universo por el método del... El Brahman es la primera figura de la Trimurti hindú, y a través de su acción Isvara forma la creación. Vishnu mantiene la creación y Shiva la transforma. La transforma pues, con su aspecto de Kali o lo que sea, pero lo transforma. Vuelve otra vez a su origen, a Brahman y a Brahman, cero metafísico. Entonces, el Atma sería esa presencia que ya se ha hecho. Y la presencia en cada uno de ser creados es el Jivatma, que es el alma en vida. Y el Jivatma es ese Dios que llevamos dentro. Y ese Dios que llevamos dentro es el que despierta si nosotros seguimos esa simbología del pesebre. Es decir, si nuestra actitud es José, nuestra actitud María, y Jivatma despierta. Se convierte en alma pleno, allí en medio. Tenemos eso lo que se llama el Hiranyagarbha en el hinduismo, que sería el embrión de oro que todos llevamos dentro. Y ese embrión cobra vida en una simbología que el cristianismo lo representa de esta forma y cada uno lo representa de su forma, pero siempre está eso. Y siempre se pone el nacimiento de los avatares o de los que vienen, las realizaciones descendentes, digamos, siempre se hacen normalmente en el solsticio de invierno, porque indican el nacimiento de la luz. Lo que va creciendo, esa luz interior que tiene que irte creciendo, llegarás hasta ahí. Llegarías hasta la mitad, digamos. En masonería tenemos una pregunta al aprendiz que se le hace, que se le dice: ¿cuándo inician los trabajos los masones, cuando sus trabajos? ¿Y cuándo los acaban?
Y el aprendiz dice, los trabajos los inician a mediodía y acaban a medianoche. Y entonces dice, bueno, explícame la respuesta porque con esto no tengo bastante. Y el aprendiz, si se lo sabe, dice, el hombre nace, estudia, se relaciona, va creciendo, se sitúa, se casa, tiene hijos y llega a la mitad de su vida habiendo hecho esto. Y después puede decir, ¿y ahora qué? ¿Sigo haciendo lo mismo? Porque sea lo mismo. Son experiencias que hay vivido, pero hay algo más. Entonces, a ese mediodía de su vida puede nacer ese Dios interior, ese segundo nacimiento que habla el Evangelio de Juan, el despertar del Jivatma, el Hiranyagarba, ese embrión puede nacer y decir, ¿qué hay? ¿Dónde está el espíritu? Y a partir de ahí empieza a trabajar, se supone el masón, porque entra en una vía iniciática y lo que tiene que hacer es esto, hasta la medianoche, que sería la muerte física. Y coincidiría con lo que se habla de las famosas caras de Jano. Jano era el dios romano que tenía una cara triste y otra contenta. Una sonreía y la otra no. Una era el porvenir y la otra era el pasado. Y luego la cara de en medio que no se veía porque era el presente. Porque el presente es atemporal. Esto es pasado. No se puede coger el presente. Por eso no tiene cara. Entonces sería todo el nacimiento ese, desde el principio, de la luz que sonríe y nace hasta la plenitud de la luz, que sería el solsticio de verano, el 21 de junio, que hay más o menos. ¿Y después qué pasaría? Pues podría pasar que la gota de agua dijese, bueno, pues como ya me he realizado y he llegado a la identidad divina y ya he realizado espiritualmente toda mi plenitud, me voy al mar y me quedo allí, que es donde venía. Es decir, me voy allí donde los budistas llaman el nirvana, donde un monje renano del maestro Edgar decía, cuando te encuentres mal, vete allí donde estabas antes de nacer y donde irás después de morir. Allí donde ni Dios es Dios, ni tú eres criatura, porque no hay manifestación. Allí Brahma no es Brahma, el cero metafísico. Entonces ahí, y luego vuelve. Que le está diciendo a la gota de agua, tírate al mar, y luego vuelve a salir. ¿Qué sería volver a salir? Sería la realización descendente. Has llegado al gran solsticio de verano, allí te has realizado y luego quieres seguir en la manifestación, en la existencia. El ex-estare, estar fuera del nirvana, estar fuera del mar. Entonces ya lo realizas, pero la divinidad y tú sois lo mismo. No hay diferenciación entre lo absoluto y lo relativo. Es lo absoluto que se manifiesta allí. Sería, pues, por ejemplo, hay una tradición en la India que es el Shivaísmo Cachemir. El Shivaísmo Cachemir, lo de Trimurti esto no lo tiene el Vedanta, pero es la autolimitación de Shiva, para el Shiva es lo único que hay como divinidad, en una de sus criaturas. Se autolimita. En el cristianismo sería la encarnación del verbo, no sería otra cosa. Entonces, ¿qué hace? Baja para hacer una relación descendente. ¿Dónde la hace? ¿En qué estado de existencia? En el que sea. Los ha trascendido todos. Que muchas veces las relaciones descendentes no sonríen. Pues es evidente que no se ríen mucho porque saben lo que pasa. Han trascendido el universo entero. Están en el eterno presente, ellos. Aunque ellos adopten una forma entre nosotros y vivan como vivimos nosotros. Pero ellos lo saben. Entonces decían algunos autores metafísicos que de alguno que se suponía un avatar, que decían, hablaban de Dante Alighieri, que hizo Los Fieles de Amor y tal, en la época de los templarios, y decía, no sonríe siempre, a veces está serio, porque, a ver, conoce todo, no quiere decir que no pueda sonreír, evidentemente que sonríe, pero tiene el conocimiento plenitud porque lo ha realizado. Entonces, toda esa potencia para realizar esto nace en el ser, digamos, caído, porque estamos en la fase ascendente, y tenemos que ver cómo podemos darle vida a ese Jivatma que llevamos dentro. ¿Cómo cobrar vida? La simbología del pesebre en la Navidad es lo que pone estas fechas. ¿Esto tiene que ocurrir en esas fechas? No, tiene que ocurrir durante todo el año. El famoso maestro Edgar tiene un libro que es El nacimiento eterno. La Navidad, siempre que hay nacimiento, es Navidad. Lo identificamos aquí por el solsticio, porque empieza la luz, pero siempre estamos a tiempo de nacer y crecer. Es decir, es eterno esto, por eso le llaman nacimiento eterno. De ahí que cobre vida esta simbología que tenemos puesta, que nos da la tradición en ese aspecto. Entonces, siempre hay una relación que es materno-filial. Hay una madre que tiene que tener un hijo. Y entonces vemos que el Evangelio dice, a veces es el Hijo de Dios y a veces es el Hijo del Hombre. Entonces, claro, ¿qué pasa con el Hijo del Hombre? Está muy claro. Si el Hijo de Dios ya viene por realización descendente y habita entre nosotros, ¿cómo puede ser la segunda venida que tanto anuncia? El Hijo del Hombre es el hombre que tiene que tener un hijo. ¿Qué hijo tiene que tener? El Jivatma que lleva dentro cuando cobre vida. Que no es distinto a él, es él en nosotros que se va a manifestar. Cuando su actitud José permita que la actitud María abra la puerta y se produzca ese nacimiento. Y ahí está el Hijo del Hombre.
Y ese es el Hijo del Hombre que tiene que venir y que irá, como dice el Apocalipsis, del alfa a la omega, cogerá el universo entero y transformará lo que tiene que transformar, es en nosotros mismos. En toda la cadena de maestros, cuando entras en una vía iniciática, puedes tener maestros pues, antes de entrar, gente que te ha iluminado, que ya has leído cosas, que te han inspirado y que te ha llevado a decir, vamos a entrar en la iniciación, ¿no? Ahí hay una cadena de maestros y unos saben hasta ciertos niveles. Y cuando un maestro ya lo sabe más y te ve preparado, te dice, mira, ahora vete a aquel, porque aquel te dirá lo que yo no he llegado. Cada uno llega donde llega con los medios que tiene. Es decir, la iniciación no añade nada a nadie. Te da los medios para lo que ya llevas dentro se potencie. Vale, entonces nadie te va a pedir más que lo que tú puedes llegar a potenciar. Y eso es lo que produce esa cadena de maestros. Y tú vas pasando por los maestros si es que no te detienes y puedes desarrollar más. Y cuando llegas al último maestro, digamos al penúltimo, te dice que descubre a tu maestro de verdad. Es el que llevas dentro, es el maestro interior. Si conectas con ese, el Jivatma ha cobrado vida. Es decir, Dios ha nacido en ti, has llegado a la realización espiritual. Hay dos tramos para llegar, ¿eh? Uno sería que tú realizas tu grado de existencia, el estado humano, eres un ser humano, y por lo tanto trasciendes todo el estado humano y llegarías a una situación paradisíaca, lo que sería el paraíso antes de la caída. Y estás ahí, entonces eres el hombre verdadero. ¿Por qué? Porque lo has hecho en vida, no has llevado a la muerte física y lo has realizado. Y desde ahí tendrías un acceso a realizar lo que se llaman los misterios menores y tendrías un acceso a lo que serían los misterios mayores, que los ves, porque pasan por ese eje que atraviesa todos los estados de existencia y atraviesa el tuyo. Es como si estuviese en un tubo, abres la puerta y ves los misterios mayores que pasan, pero no puedes entrar porque necesitas los elementos necesarios que te conduzcan a los misterios mayores. Y esto las vías iniciáticas lo proporcionan. Si realizas los mayores, realizas el universo entero, trasciendes todo el universo y llegarías al cenit o a la identidad divina, donde Dios y tú sois lo mismo. No es que seáis lo mismo, es que siempre lo habéis sido. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta hasta ese día. Entonces, ¿cuándo puedes hacer una realización descendente? Por eso siempre el verbo que nace, siempre partirás de lo virgen del universo y te manifestarás y harás lo que tengas que hacer. Eso es lo que conduce a eso. De ahí, eso es donde nace el Hijo del Hombre. De ahí nace de dentro del hombre. Cuando el hombre descubre su interior, sale ese Hijo del Hombre, que es Dios, nosotros, porque no hay más que uno. O sea, el espíritu que cada uno llevamos dentro no son diversos espíritus, es el mismo, siempre. Por eso cuando muchos iniciados llegan a una realización muy alta, espiritual, aunque no se conozcan, nada más mirarse, no se reconocen entre ellos. Porque es el Dios de uno que ve al Dios del otro, que es el mismo. Dios solo ve a Dios y solo reconoce a Dios. Entonces, como el otro está realizado, se ve, en la mirada se ve. No hace falta que hable, lo ven directamente. Esa sería la relación espiritual. Luego hay otra figura que sale también en el Evangelio, que habla de cuando Cristo está en la cruz, está el apóstol Juan, que es el apóstol querido, el espiritual, el que ve el interior, y está la Virgen. Y entonces desde la cruz les dice, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Claro, esto hay muchas versiones de esta historia, y muchos dicen, bueno, porque la pobre Virgen ya se había quedado solita y necesitaba que la cuidasen, y entonces el apóstol Juan era más joven, que la mantuviera. Todo eso es exoterismo. No lo dice por eso. Es decir, que la mantuvieras, a lo mejor también, quiero decir que no impide que no la mantenga, porque lo físico es lo físico, pero lo metafísico lo coge todo, no solo lo físico. Entonces, le está diciendo que el apóstol Juan, que es el que tiene el despertar interior, en él nace el Jivatma. Solo hay que leer el Evangelio de Juan y los demás evangelios. Se ve que aquel respira espiritualidad. Entonces, Dios le ve, Cristo le ve la potencia, Juan se la conoce, es el apóstol predilecto. Y entonces le dice, he ahí tu madre. ¿Quién es la madre? La virginidad pura que llevas dentro. La tienes ahí. Y el que despierta, ese apóstol Juan, ese jovencito, es el hijo. Es el hijo que va a nacer, porque él hace la conducta de un Jivatma creciendo. Y entonces de ahí que se produzca esa comunicación que hay entre Cristo, que identifica el